Hola a todos, bienvenidos a Los Buenos con Adi y por supuesto como siempre, no tengo más que agradecerles que estén aquí y vayan sumando poquito a poquito en esta comunidad que va creciendo cada vez más con historias inspiradoras. Y precisamente para hablar de historias inspiradoras, mi invitada del día de hoy es una periodista venezolana con más de 20 años de experiencia. Ella es aguerrida, es valiente. Su vida, digo yo, que parece un reportaje en sí mismo, pero sin duda alguna va dejando huella por donde va, por eso está aquí en Los Buenos, forma parte de esas personas que nos llenan de inspiración. Bienvenida Eliangélica González a Los Buenos con Nadie, ¿cómo estás? Un placer para mí. Gracias. Gracias por esa introducción. A veces cuando escucho, creo que no están hablando de mí. No, pero sí, 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 con cada letra forma parte de ti y de tu trayectoria, Eli. Gracias. Mira, y Angélica, son más de 20 años, pues, como periodista, que se dice muy rápido, pero si quisiera comenzar con una pregunta que es un poquito cliché, pero a mí me gusta hacerla, y es, ¿te imaginabas desde chiquita que ibas a ser periodista o en algún momento tú dijiste, no, bueno, no sé, quiero ser chef u otra cosa? No, yo creo que yo tuve esta inquietud desde muy pequeña. Realmente cuando yo recuerdo cuando tenía 7 años, 8 años aproximadamente, yo me ponía frente al televisor y veía los noticieros de mi país. Recuerdo que veía mucho RCTV, aunque yo trabajaba en Venevisión. Me acuerdo Ajá. mucho de reporteros como Luis Guillermo García en ese momento. Imagínate, yo estaba pequeña, que hacían unas cosas increíbles y que yo me quedaba, o sea, para mí la televisión era como una caja mágica, era como me quedaba boba viendo. De hecho, mi mamá siempre decía que me tenía que tronar los dedos cuando me hablaba porque yo estaba así, casi babeando. Y de verdad que hubo cosas allí que yo vi que me inspiraron mucho porque yo recuerdo que yo agarraba un cepillo redondo y me paraba frente al espejo a repetir un poco lo que estaba escuchando sin entender nada de lo que estaba escuchando, pues realmente eran cosas muy, muy gruesas para mí en ese momento, pero sí recuerdo que hacía como la práctica, o sea, ¿cómo lo diría yo? ¿Cómo me vería yo? Y ahora todavía, ahorita a los 42 años, me veo en el espejo cuando me he visto y hablo en el espejo a ver si me convenzo viendo de lo que precisamente voy a hacer ese día o esa jornada o lo que sea, ¿no? Un poco esa inquietud nacida del buen periodismo que nosotros vivimos en Venezuela y que tenía mucha gente muy especial, muy vocal, muy expresiva, muy humana también. Hacía un periodismo de comunidad muy bueno. Sí. Y yo, una niña de 8 años, 7 años, que veía eso y me encantaba eso y me encantaba cuando hablaban con la gente. Me acuerdo que yo decía, wow, ellos salen a la calle y caminan el cerro y tú sabes todo eso, ¿no? Para mí eso era una cosa como, wow. Y siempre dije, o sea, no sabía que era ser periodista, la verdad, en ese momento, pero siempre me vi reflejada en ese trabajo y dije, tal vez algún día yo pueda hacer esto. Sabes que me encanta escuchar eso porque yo hacía lo mismo, o sea, yo agarraba también el cepillo de mi mamá y siempre, no recuerdo obviamente el tema de las noticias ni nada de eso, pero sí recuerdo, y mi mamá todavía se acuerda de eso, que yo decía, había las alas, el observador, y me daba mucha risa. Bueno, yo repetía, yo veía gente y repetía, así como decían ellos, el observador, o en ese momento era el informador también. Decía, no existía Globovisión en ese momento, Ajá. pero recuerdo mucho esa dinámica que siempre me gustaba de tratar de decir yo lo que esa persona había dicho, pero con mis palabras, ¿no? Y un poquito eso, yo siento que eso me ha ayudado toda la vida, porque yo sigo haciendo lo mismo, o sea, yo escucho, yo leo las cosas, escucho a la gente a la que entrevisto y digo, ¿cómo puedo yo decirlo que la gente entienda lo que yo estoy diciendo, ¿no? A veces son temas difíciles, no fáciles, ¿no? Y a mí nunca me gustó, desde que empecé mi carrera periodista, o sea, desde que yo empecé como una pasante, nunca me gustó escribir plano. O sea, a mí no me gustaba botar datos, ¿sabes? Sino
hacerlo como más narrado, o sea, como más una historia. Yo te quiero contar una historia y esta es la historia, ¿no? Como típico, tú escuchas una historia, había una vez, Ajá. y yo me imaginaba ese había una vez, pero de otra manera, o sea, no tenía que decir 10 muertos y 5 heridos en un accidente, no, como regularmente lo hacía la gente, sino que yo quería decir, no sé, el dolor llegó a la calle tal, ¿sabes? O sea, siempre me lo imaginaba como al revés, pues yo decía, no, es que no me gusta que me estén diciendo las cosas desde el principio y tan duro, ¿sabes? Porque había cosas que eran muy duras y yo no las quería escuchar como, no era una forma de suavizarlas, pero sí era una forma como de, no sé, yo me quedaba atrapada en las historias que me narraban. Sí. Yo decía, si esto me gusta a mí, le debe gustar a alguien más. Entonces ese fue el estilo que yo formé desde muy chama y yo recuerdo trabajando en Venevisión, un amigo, Nelson, que en paz descanse, él era mi coordinador y siempre me decía, pero es que tu poema es muy largo, porque es que siempre, sabes, típico el tiempo, tienes que tener 1:30, 1:30, 1:30, 1:30, o 2, y yo era 2:30, Tres y era minutos. casi 3, y era horrible, y yo, no, es que todo está bueno, no lo puedo cortar, no, eso es horrible. Entonces, siempre me acuerdo de él porque él siempre decía, es que el poema es demasiado largo. Y yo, de verdad que nunca me había fijado hasta que él me lo dice, de ese estilo, que es muy, muy el Angélica y que a mí me gusta, porque a mí me gusta que me digan las cosas así, o sea, prepárame para lo que voy a escuchar, no me sueltes ese trancazo de un principio, por favor, prepárame vivo para lo que voy a escuchar. Claro, y lo vienes, lo sigues ya como implementando también ya en esta etapa de tu vida, para quienes no saben, bueno, Elia Angélica, bueno, ya hablaremos más adelante de eso, ya no está en Venezuela, está en Estados Unidos, forma parte de la cadena Univisión, que ya tienes muchos años en Univisión también. Sí, desde el 2010 tengo como corresponsal, pero Como bueno, ahí en corresponsal. Estados Unidos desde hace ya casi 4 años, voy a cumplir 4 años. Exacto, que ahorita estás en Despierta América, entonces bueno, ya es un poquito más light el tema, entre comillas, pero claro, de todas maneras, sí, tus historias son narradas así, o sea, ya es muy, me parece muy particular que le das tu tono a cada historia, así estés hablando de salud, estés hablando de entretenimiento, de tema Sí. judicial, y la verdad que es admirable, es muy bonito encontrar Y yo eso. creo que uno tiene, o sea, lo único que uno tiene para ofrecer, o sea, el capital de uno es el nombre y el estilo que está ligado a ese nombre. Si tú tratas de imitar a otros, nunca vas a ser tú, o sea, nunca vas a tener un nombre. Y yo creo que al final uno lo que trata es de construir credibilidad, más allá de fama o lo que sea, eso no importa nada realmente, pero sí construir esa credibilidad que es la que te sostiene en el tiempo. Y eso solamente lo tienes si tú tienes tu propio estilo, si tú eres fiel a ti mismo, si tú cuentas las cosas como solo a ti se te ocurre contarlas, si tú no sigues ese tema de, bueno, porque aquella lo hace así, yo lo hago así. Es un tema de darse cuenta a tiempo. Yo creo que yo me di cuenta muy a tiempo de que ser tú siempre es lo mejor que te puede pasar, o sea, sin imitar a nadie más, ¿no? Totalmente. Eli, ¿quién es Eli Angélica ya personalmente, como hija, como mamá? Hablemos un poquito de eso. Hablemos primero de Eli Angélica, hija. ¿Cómo ha sido tu relación con tus papás, con tu vida, también con tu rol y tu carrera tan dura que te ha tocado también como periodista? Bueno, yo tuve obviamente una infancia y una adolescencia muy feliz. Yo vivía con mi mamá nada más. Mi mamá se divorció de mi papá cuando estaba yo muy pequeña o embarazada de mí. Todavía no me acuerdo muy bien de ese cuento y no pregunto mejor. Mejor. Pero me acuerdo que nosotras tres, mi hermana, mi mamá y yo, éramos algo así como un clan. Y en algún momento de la vida algo pasó, que a mi mamá le hicieron una estafa y la dejaron prácticamente en la calle. Y ella tuvo que tomar la decisión de irse a Estados Unidos o de venirse a Estados Unidos. Eh, y obviamente nosotros también teníamos que seguirla o decidir quedarnos porque ya estábamos un poquito grandes. O sea, yo tenía 16 años cuando eso pasó y ella, mi hermana, tenía 18 años. Okay. Mi hermana no había logrado entrar a la universidad todavía
estaba como población flotante. Sabes que en Venezuela entramos muy temprano, a los 16 años y medio. Y yo había logrado un cupo en la Universidad del Zulia, después de haber presentado 100.000 pruebas, 100.000 exámenes y un poco de cosas. Entonces mi mamá se fue primero a trabajar, ya sabes, como cualquier venezolano o cualquier persona del mundo que se viene a otro país sin ningún plan ni sin recursos, a trabajar en lo que sea. Y mi hermana se vino un año después porque mi mamá estaba muy deprimida, estaba prácticamente sola, nosotras estábamos con mi abuela en Venezuela y ella estaba realmente muy mal por esa situación, ¿no? Entonces mi hermana se vino con mi madre, pero yo le dije a mi mamá en aquel momento, cuando ella se vino la primera vez, que yo no me iba a ir porque yo quería estudiar. Entonces, fue una decisión difícil. Yo realmente no sabía lo que implicaba esa decisión en ese momento. Claro. Pero me quedé, me fui a Maracaibo a estudiar comunicación social. Y bueno, fue un primer año sumamente duro en el que lloraba todos los días, me arrepentía de la decisión todos los días, pero había como una voz dentro de mí que me decía, es que esta es tu oportunidad, en otro lugar no la vas a poder tener. Entonces, eso como que me impulsó, me inspiró hasta que me acostumbré un poco a vivir esa vida y a vivir sola, de alguna manera, ¿no? Que era la primera vez que vivía sola. Bueno, eso fue un desastre, imagínate, yo no lavaba, yo no limpiaba, yo no cocinaba, yo no nada. Y entonces, de repente, todo ese poco de cosas que te vienen de repente y tú, nada, tienes que echar para adelante con esa realidad. Eso fue lo que hice, me costó mucho. Conseguí en el camino una gran amiga, Marilena Arroyo, que fue como mi mamá en ese momento, porque yo estaba de 17 años. Y Claro, bueno, ella me llevaba al trote, a ¿no? O la sea, raya. recoja aquí, agarre allá, lave aquí, venga y aprenda. Eso, yo vivía como en ese tema. Y ya cuando ella se va, porque se graduó de ingeniero, yo me quedé ya en casi el último año, porque yo hice mi carrera en 4 años. Iba volando, estudiando, volando, porque quería irme de nuevo a Barquisimeto, que en todo caso yo no pensaba ni siquiera irme con mi mamá, sino irme a Barquisimeto. Y yo como desde el segundo semestre de la universidad empecé a trabajar en la radio Luz FM, que era la radio de la universidad, y después me fui a trabajar los fines de semana a Promar Televisión, que era un canal regional. Okay. Entonces, bueno, en esa circunstancia estuve, imagínate, casi 3 años y medio viajando todos los fines de semana para poder ir a trabajar y también cantaba en una orquesta en la noche. Entonces era una cosa, bueno, la orquesta me daba plata para poder mantenerme y el trabajo me daba experiencia para en el futuro poder avanzar, ¿no? Y así transcurrió mi vida, ya desde los 16 años más o menos, mi mamá y yo teníamos comunicación siempre telefónica, también con mi hermana. Mi papá teníamos comunicación esporádica, él después se fue a Estados Unidos, actualmente está en Costa Rica, pero fue, digamos, yo desde los 16 años o sí, por allí más o menos, estoy como a cargo de mi vida, ¿no? Obviamente me he equivocado mucho, he sido muy inmadura en muchas cosas, me casé muy temprano, mi primer matrimonio fue a los 20 años, Sí. a los 21 años, a los 21, ya estaba embarazada de José Alejandro, tenía 3 meses de embarazo, entonces todo fue como muy rápido, yo viví como muy rápido, pero yo siempre he sido una persona muy centrada, muy madura para muchas cosas. Siento que para lo que no era madura, madurez a trancazo. Exacto, los golpes. Y bueno, de allí en adelante yo creo que me acostumbré un poco a mi soledad, tal vez, no sé, a mi propia vida, a mi propio espacio, a mi propio aire. Se me quitaron muchas costumbres. Yo, por ejemplo, no llamo a nadie. O sea, es un rollo. Mira, mi mamá me arma líos, mi hermana me arma líos, todo el mundo me arma líos porque yo soy una persona completamente, yo estoy como en la nebulosa. O sea, yo estoy enfocada en el trabajo, en la familia, en el trabajo, en la familia, en el trabajo, en la familia, y eso me quita mucho, mucho. Lo que Sí, pasa es que, claro, es la familia cortica, no es la familia extendida. claro. Entonces, estos grupos de familias ayudan mucho porque uno como que no pierde el hilo Mm, de la gente y de las cosas y definitivamente la tecnología me ha ayudado mucho a eso. Pero tengo 42 años y te puedo decir que desde los 16 particularmente,
mira, soy otra persona, o sea, fui cambiando poco a poco, fui madurando, fui creciendo, fui entendiendo, fracasé, me levanté, intenté, volví, y así ha sido mi vida, así ha sido toda mi vida, y eso sí, siempre con la convicción de que estoy en el lugar correcto, de que estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que me apasiona, y, y de que, bueno, de que yo creo, yo siempre le digo a mis amigos, yo sirvo nada más para esto, yo no sirvo para más nada. Y entonces ellos dicen, "No, ya sabemos", dicen ellos, ¿no? Pero de verdad soy una persona bien, bien cerrada en mis espacios, o sea, mis grandes amigos son de la escuela, tengo muchos compañeros de trabajo, conozco muchísima gente, pero soy una persona dedicada a su trabajo y a su familia. Eso es lo que soy yo. Oye, Angélica, pero me impresiona porque, claro, efectivamente tuviste que madurar muy chiquita, muy rápido. Y uno pensaría, bueno, en los 16 años, pues se va con su mamá y punto, se acabó. O sea, no hay nada que hacer. No, y eso fue, me voy, o sea, eso fue, me voy a Maracaibo y, ok, mamá, cuando me gradúe me voy. No, conocí a Abraham, que fue mi primer esposo a los 17 años, me casé después de graduarme, no, no me puedo ir porque estoy casada. Después me divorcié al año, no, no me puedo ir porque no puedo huir del problema. Después entonces me iba otra vez, entonces no, no puedo porque conseguí trabajo en Venevisión. Entonces siempre tenía como una excusa, yo realmente nunca me quise ir, jamás me quise ir. Y a los 17, ¿qué? En el 2017 me tocó también a los golpes, como ha sido todo, irme y ya. O sea, ya no tenía decisión, ya era, te vas, o sea, fuera, ¿no? Claro. Y eso, y las vueltas que da la vida, porque tú, aunque te niegues a una realidad, yo siempre lo he dicho, o sea, tu destino es tu destino, lo atrases o lo adelantes, ese es tu destino. Punto. Entonces, por eso creo yo que estoy aquí, por el destino un poco. Total, exacto, te estaba llamando. Además que viviste desde hace casi 30 años lo que 30 años después o 20 años después ya muchos venezolanos les ha tocado vivir, que es separarse de su familia, Sí. tener que echar raíces solo, tal cual, y echarle pichón, como decimos en Venezuela, o sea, o ser berraco, como se dice en Colombia, o sea, echarle y punto, no hay Así, más nada, sí, porque pues hay que vivir, hay que sobrevivir, hay que salir adelante. así. Hablando precisamente del año 2017 y de, pues sí, no, creo que no hay una manera delicada o diplomática de decirlo. Te dieron una patada y te sacaron de Venezuela y literalmente te Sí, dieron patadas. sí, sí. Ese episodio fue terrible, o sea, yo creo que todos los venezolanos y todos los periodistas sentimos tu dolor, tanto físico como mental, como emocional, la indignación, la impotencia. Pero yo me imagino que te han preguntado mucho esto, pero esos momentos en los que estás en pleno reportaje, en plena transmisión, llegan los guardias y te atacan, ¿qué pasó por tu cabeza? O sea, ¿tú entendías algo de lo que estaba pasando? O sea, Pero yo te voy a decir una cosa, yo sé que el periodismo tiene riesgos, sí, pero tú nunca pensarías que estando al lado de la autoridad tú tienes riesgos. Pues se supone que la autoridad es la que te protege, mucho más si estás frente al Tribunal Supremo de Justicia, que se supone es el Tribunal Supremo de Justicia. No lo es una pulpería más y como en todos lados, pues las cosas no funcionan, ¿verdad? En Venezuela. Yo, honestamente, bueno, siempre lo digo, en ese momento fue una película de mi vida porque yo no sabía que me estaban grabando, no sabía qué era lo que estaba pasando, estaba completamente perdida en mi mente, o sea, no entendía cuál era la situación. Pensaba en mis hijos principalmente, mis hijos, que es lo más importante, diciendo, bueno, ¿y ahora con quién se van a quedar mis hijos? Era la pregunta que yo me hacía en medio de todo el rollo, porque pensé que me iban a matar, honestamente lo pensé, o que no iba a salir bien librada de allí. O sea, yo me encontraba sola porque no había más reporteros, no había más cámaras, no había nada. Eso, por un lado, estaban atacando colectivos a mis colegas que se los llevaron lejos del Palacio de Justicia y por otro lado estaba siendo atacada yo por la Guardia Nacional por contar justamente que los colectivos fueron los que disolvieron una manifestación y que la Guardia lo permitió. Ese fue el reporte y ese fue el problema. Nunca supe
que había alguien grabando en un primer piso del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias a esa persona creo que estoy aquí también y estoy bien. Yo siento que en ese momento, yo recuerdo haber hablado con Darío Arismendi, que era mi jefe en ese momento en Caracol. Yo Caracol. trabajaba para Caracol Radio. Y él me preguntaba qué fue lo que pasó y yo le dije, mire, yo no sé qué fue lo que pasó, no tengo idea de qué fue lo que pasó. Yo le puedo decir que yo estaba en vivo haciendo un reporte para usted y bueno, yo fui tratada como una ciudadana de segunda, yo no tuve derechos, yo no tuve explicación, yo no tuve nada. Tuve 16 personas encima de mí dándome trancazo, yo tratando de defenderme y ya, eso fue lo que tuve, realmente. Ese día fue muy triste, pero no para mí nada más y para mi familia, que fue muy duro, de verdad, el trance, sino para el país, para la libertad de expresión de mi país, porque eso no es primera vez que ocurría, pero era muy patente, era muy evidente lo que había pasado y lo que estaba pasando con los medios de comunicación a través de esa imagen que alguien, un ángel, se le ocurrió prender la cámara y grabar lo que estaba pasando. Entonces, en ese momento yo sentí que yo dejé de ser yo, que dejó de ser Eliangélica y comencé a ser los comunicadores de mi país, porque esto le pasaba a mis colegas también. Esto, lo que pasa es que nadie los grababa, nadie los veía. Y todavía les pasa, Sí. todavía les pasa. Entonces, fue un episodio muy triste, pero a la vez muy revelador y muy importante para que se dieran cuenta, para que el país entero, más allá del país, porque nosotros sabíamos, los países se dieran cuenta de qué era lo que estaba pasando en Venezuela. Y eso pasaba todos los días y era el pan nuestro de cada día y no respetaban que fueses periodista y no respetaban nada. Ese episodio generó una denuncia que yo puse ante la fiscalía y esa denuncia fue la que generó que yo saliera del país. Vinieron amenazas, ¿no? Amenazas de muerte, amenazas contra mis hijos, amenazas contra mi esposo, botaron a mi esposo del trabajo, mi esposo era juez, una cadena de hechos que a mí cada día me decían que yo estaba en la mira de alguien, no sé de quién Claro. específicamente, pero que iba a tener, que podía tener problemas. Entonces, realmente yo duré un mes y medio después de esa golpiza en Venezuela, porque yo no pensaba irme. De hecho, nosotros acabamos de comprar apartamentos, estábamos pensando en remodelarlo, o sea, mira, o sea, es lo que te digo, mi plan no es el plan de Dios y en ese momento me di cuenta. Salimos un 25 de mayo del 2017, después de, bueno, de aguantar un mes y medio de persecución, de amenazas, de gente que nos seguía en un carro completamente oscuro, que no sabíamos quién era, de llamadas horribles diciendo que me iban a mandar a mis hijos picados en cajas o a mi esposo con un tiro en la cabeza, o bueno, horrible. Y cuando decidieron ir al colegio de mis niñas, cuando fueron al colegio de mis niñas, pues ahí yo dije, yo no tengo más nada que buscar aquí, creo que esto ya es suficiente y eso fue lo que pasó. Yo me vine el 25 de mayo, no sabíamos si este era el destino final, pero me vine para acá porque aquí estaba mi mamá. Claro. Entonces yo necesitaba tener un poquito también de apoyo, de alguien que me escuchara, que además me pudiera acoger con mi familia entera, que somos 5 en total, son 3 niños y mi esposo y yo. Y tener un poquito de luz sobre qué cosa hacer, o sea, a dónde voy, qué hago, porque te rompen, te cortan de raíz y tienes que resolver tú ahora cómo creces, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Llegué aquí, tuve un grandísimo apoyo del canal donde trabajaba, Univisión. Me abrieron las puertas una vez que yo tuviera papeles. Me dijeron, cuando tú sacas tus papeles, haz tus cosas y aquí tócanos la puerta cuando estés lista. Y eso fue lo que yo hice. Saqué mis papeles, tuve una visa de trabajo de habilidades extraordinarias y eso fue lo que hice. Me fui, toqué la puerta y me abrieron la puerta. Empecé a trabajar como reportera en noticiero y después se abrió una plaza en Despierta América como reportera también y eso es lo que hago ahora. Dentro de todo lo triste y lo malo, pues bueno, Diosito allí te tendió la mano y a toda tu familia para salir adelante. Y creo que eso es también lo valioso. Y Totalmente. esa persona que grabó, gracias a Dios grabó, probablemente la historia fuera muy diferente si no hubiese existido ese video. Sí,
totalmente es un episodio de mi vida que yo lo miro con mucha nostalgia, Sí. pero lo miro también con mucho agradecimiento porque sé que me ayudó a entender muchas cosas, me ayudó a cambiar muchas cosas, me ayudó a crecer, me ayudó a entender que es más gente la que quiere a uno que la que lo quiere mal. Total. Y me ayudó a ser más humilde, a pisar más tierra, a entender que, bueno, que te puede tocar en cualquier momento y y que lo importante es que tú sigas convencido de que lo que tú estás haciendo es lo correcto. En algún momento, Elia Angélica, no sé, ¿te arrepentiste de ser periodista? O decir, cónchale, pero ¿quién me manda a estar aquí? Si yo me hubiese quedado tranquilita haciendo otra cosa, esto no hubiese pasado. ¿Tuviste No, estos al, episodios? al contrario, me sentía mal conmigo misma porque yo decía, yo no voy a dejar de ser periodista, pero entonces pensaba en mi familia y Ah, decía, ya va, pero te tienes que medir, o sea, tienes que ver porque ya hay riesgo para tu familia. O sea, me sentía mal por el contrario, porque sí. no me pensaba frenar, porque no me pensaba callar, porque a mí me golpearon el 31 de marzo y el 1 de abril yo estaba en la calle con un collarín cubriendo las manifestaciones, o sea, y me regañaban y mi hijo me decía, bueno, mamá, ¿hasta cuándo? O sea, yo te necesito, yo necesito mamá. Mi Sí. hijo tenía en ese momento 15 años. Y entonces, y yo le decía, hijo, esto fue lo que yo decidí hacer toda mi vida. Cuando tú seas libre y tú salgas y decidas qué hacer, tú vas a entenderme. Si tú sigues una pasión, si tú estás convencido de que tú estás haciendo lo correcto, tú siempre vas a hacer eso. O sea, nunca vas a hacer otra cosa. Entonces, yo les pido que me respeten, yo me voy a cuidar, o sea, de verdad lo voy a pensar, me voy a cuidar y de verdad lo hice. Y creo que decidí irme porque ya llegó un punto en el que yo no estaba al 100% haciendo lo que yo tenía que hacer. Y no por miedo ni nada, sino porque tenía eh, como sentía que me estaban persiguiendo, o sea, me sentí en peligro. Cuando Claro. yo comencé a sentir miedo, empecé a fallar en la cobertura, porque me atravesaba en lugares peligrosos, se me disminuyó el sentido común, empecé a exponerme más de la cuenta. Claro. Entonces, ya ahí sí tú tienes que tomar el control y decir, mira, no, así no puede ser porque te vas a meter en problemas y tampoco la idea es ser Superman y sin capa. Entonces, lanzarse por el edificio porque uno cree que va a volar, ¿no? Pues no. Sí, sí. Entonces, realmente cuando sentí miedo de que le pasara algo a mi familia, es que yo dije, bueno, no es aquí, pero yo no pienso callarme, así que me voy para el carajo, pues. Eso fue lo que dije. Tal cual. Y perdón por la palabra, pero así fue. Pero sí fue. Entonces, realmente yo jamás, ni en los peores momentos, me he arrepentido de ser periodista. Nunca, nunca, nunca. Me he arrepentido de no decir lo más duro. Me he Exacto. arrepentido de no pararme y darle un trancazo a uno de los soldados. Ajá. Me he arrepentido de no enfrentar con rabia y con, con, con todo lo que uno tiene que hacer para poder enfrentar las injusticias. Me he arrepentido de no ser todo lo frontal que puede hacer en un momento de eso, pero nunca me he arrepentido de ser periodista, jamás, jamás, te digo en serio, nunca. Mientras más voces intenten callar de periodistas, siempre otras muchas más se van a levantar y van a Ojalá. hablar. O sea, así es como va a ser, no de otra manera. Exacto. Mírale, Angélica, hablemos de otros temas. Para quienes te siguen en las redes y si de repente no te siguen, bueno, no sé, es mi percepción. Creo que eres una persona bastante que trata de ser muy sincera, muy honesta con lo que publicas. Ujú, Hace un tiempo me llamó la atención una foto que tú publicaste de tu cambio físico, ujú. que adelgazaste muchísimo. Háblanos un poquito de eso, porque yo siento que tomar las riendas de unos kilos de más va muchísimo más allá de un tema estético, es un tema de salud, es un tema de autoestima, de aceptarte como eres, de sentirte feliz, tranquilo. Cuéntanos un poco de ese episodio, de esa parte de tu vida. Bueno, yo fui después de los embarazos, yo tuve 5 embarazos, tuve 2 pérdidas. Y Oh, siempre, siempre después de los embarazos, yo me quedaba con 10.000 kilos
encima. Siempre. Yo llegó un momento de mi vida en el que yo fui al médico, recuerdo perfectamente a Alejandro Mazzarella, era mi ginecobstetra. Y después de Sofía, que es la última bebé, él siempre me revisaba los órganos, siempre me registraba y me decía, mira, tienes esto aquí, tienes esto allá, o lo que sea. Pues él me revisaba, más allá de ser un ginecobstetra, me ayudaba también, le gustaba que yo supiera cómo estaba, ¿no? Y yo recuerdo una vez haber ido a una sesión y haberle dicho, Ali, yo quiero, están haciendo operaciones bariátricas y yo quiero optar a una cirugía bariátrica porque estoy muy gorda, no sé qué hacer. Le dije, o sea, eso me está afectando, me duelen las articulaciones, me duelen los talones, me canso, estoy en la calle cubriendo algo y me canso, estoy asfixiada prácticamente, o sea, no puedo hacer nada. Y quiero ver si yo puedo optar a eso, porque la cirugía bariátrica tenía un mínimo de kilos para tú poder hacer eso, ¿no? Entonces, él me dijo, vamos a revisarte, y me revisa el hígado, y me revisa la vena aorta, y me revisa un poco de cosas, y me dice, mira, primero, esto es una alarma, me dice, tienes esclerosis en la aorta. Eso es la grasa que se queda como acumulada, que con los años eso es un infarto. Me dice, esto en 10 años es un infarto y no te salva a nadie. Eso fue lo que me dijo en ese momento. Wow. Tienes el hígado graso, tienes problemas de circulación, me tocaba la circulación, me dice, mira cómo están las venas, no sé qué. Realmente, si tú consideras que esa es la única forma que tú vas a lograr otra vez estar bien, estar delgada, no por belleza ni nada, porque realmente yo nunca he estado pendiente de eso, sino por salud, yo te aconsejaría que lo hagas porque es un golpe, me dice, al metabolismo, que lo necesitas y también es una forma de que tú vuelvas como un poquito a tu centro, a tu eje, porque es como un reseteo, ¿no? Okay. Y eso fue lo que hice, fui con un médico, con Navarrete, y él, bueno, en un mes yo creo me operó, 10, no, un mes después yo tenía 10 kilos menos. Wow. Y ya de allí en adelante, en un año entero, bajé 48 kilos, algo así. Estoy pesando 63 kilos. Claro, pero obviamente entiendo que este tipo de cirugías ahí sí tienes que llevar un ritmo de vida muy constante en cuanto a alimentación. Bueno, Eh, ahí lo más difícil es la mente, porque no te operan el cerebro, a ti te operan la barriga. Entonces, claro, la manga gástrica, que es lo que yo tengo, es que simplemente te cortan el estómago, pero no hay la unión de los intestinos con directamente ¿qué es lo que unen ellos? Intestino y, o sea, que cortan el intestino y lo ponen directo como a la evacuación, o sí, no sé. Sí, sí, es algo así. Y esas personas son las que tienen que tomar vitaminas toda la vida, no sé qué, no. Uno sigue absorbiendo los nutrientes de los alimentos y todo lo demás, pero la cantidad es muy reducida de lo que come. Entonces yo como realmente en platos pequeños, pero es lo que te digo, lo más difícil es la cabeza, porque tú te sirve, bueno, al principio me servía un plato normal, y cuando me iba a comer me comía una cucharada y ya estaba lleno. Claro. O sea, una cosa loca, porque además te acostumbras a comer como un troglodita, ¿no? Todo el tiempo, y no digieres, se te queda como trancado. Es que es como un tubo de ensayo, o sea, te cortan el estómago a la mitad, haz de cuenta que te hacen, por eso se llama manga gástrica, como una forma de manga, y es como un tubo que funciona como un tubo de ensayo, idénticamente igual. Si tú comes, se llena, y si tomas líquido, se rebosa. Okay. O sea, o comes o tomas, no puedes las dos cosas al mismo tiempo. La cantidad va a ser muy reducida, porque es un tubo pequeño. Entonces, bueno, yo simplemente me acostumbré a comer en platos más pequeños. Hay algunas comidas que no digiero fácilmente. Me acostumbré, o sea, tengo mis ratos de ejercicios muchos y ejercicios nada, que realmente eso es lo que más me cuesta. Y no sé, yo creo que me autodiscipliné, o sea, yo no me forzo. Si yo quedo llena y puede ser con un vaso de jugo y quedo llena, punto. Tengo que esperar a que baje, no sé qué tal, y después como otra vez y así voy. Con el dulce me ha costado un poquito más, eso sí he tenido que cuidarlo. Ok.
porque obvio, la ingesta calórica también te hace ganar kilos. Claro. Y tengo que ponerme mucho más seria con el ejercicio, pero yo no sé cuándo va a pasar eso. A las 4 de la mañana te levantas, ejercicio. No, yo me Antes de paro ir a a las 3 tomar. de la mañana. Ah, no, ya es ahora no. Yo me paro a las 3 de la mañana. Aquí donde tú me ves tengo 12 horas, ¿cuántas son? Ya, Y ya 13 horas de pie. Así que... ya vamos a terminar para que te vayas a dormir. Lo peor es que yo sé que no te vas a dormir porque tienes 1500 cosas que hacer. No, y no me acuesto ahorita porque si no, no duermo en la noche. Lo que hago es acostarme como a las 7:30, eso sí, parezco una gallinita. Me voy para la cama a las 7:30. 7:30. Y 7:30, 8 ya me estoy despidiendo. Porque es que ya yo a las 7:30 o a las 8 ya yo no le entiendo a nadie. Todo el que me hable, yo no sé qué carajo me está diciendo, así que no. Y yo entiendo a todo el mundo como la maestra Charlie Brown, entonces no. Digo, ay, hasta mañana, ya no le entiendo. Hasta luego. Mira, Angélica, el canto. El canto es un hobby para ti, pero bueno, de hecho, decías al principio que incluso te permitió mantenerte cuando estabas en la universidad. Quizás como tu segunda carrera o bueno, ¿cómo es el canto en tu vida? Mira, fíjate que eso nunca me lo planteé como segunda carrera, siempre fue un hobby, aunque mucha gente dijo que yo debía haberme dedicado al canto, porque era muy complicado. O sea, cuando yo veía, si yo fuese cantante, ¿como quién sería? Entonces solamente se me veía en la cabeza, se me venía a la cabeza Soledad Bravo. ¿Y por qué se me veía? O sea, ojo, amo a Soledad Bravo, pero Claro, digo, sí. sería una persona no comercial, muy profunda, Ok. muy de letras arrancapecho. Intensa, intensa. Exacto. Entonces iba a ser, oye, una carrera muy difícil de sostener en el tiempo. Ok. De verdad, porque mira cómo estamos ahora, o sea, o todo es Sí. reggaetón, o todo es rap, o todo es, o sea, nada que ver. Entonces yo nunca Bueno, me pero puede ser un reggaetón romántico, una cosa. ves a mí reggaetoneando, por Dios, no, o sea, no, realmente respeto mucho el género, pero realmente no soy yo. Entonces, claro, al final yo decía, bueno, nunca estuve como en la diatriba de escojo esto o escojo esto, yo simplemente dije, no, o sea, no me voy a dedicar a esto es algo que a mí me relaja, que yo, de verdad, yo siempre me he sentido acompañada porque siempre he cantado, no era un asunto que me quitara el sueño, yo no pensaba en que ay, me tengo que poner buena nota porque tengo que cantar y tú sabes que los artistas tienen que lucir súper guau y no, y nunca, no, qué fastidio, decía yo, no quiero eso y también porque yo sufro un poquito de miedo escénico en ese sentido. O sea, Oh. yo puedo cantar, o sea, eso sí, para empezar me va a costar y después voten la de la casa a la pobre porque no va a dejar cantar a nadie. Quítame el micrófono ya. Está, quítenla, por favor. Pero sí, no veía en mí ese talento ay, de ser así desatada y de rapar y todo, ¿sabes? No, nunca lo vi como una profesión. Yo recuerdo que me ofrecieron grabarme un disco una vez, pero ni siquiera eso, o sea, ni siquiera quise probar eso. De O verdad. sea, no te viste ni siquiera, no sé, un estilo tipo Kiara, Me Karina. encantaba Kiara, pero no. Realmente me encantaba Kiara, porque además mi tesitura Claro, es tu tono, un poco como la de Kiara. Pero exacto. no, la imitaba, me acuerdo, pero no, la imitaba con la voz, no como era ella, porque ella era súper sexy, súper, o sea, no, es que no había nada como que se pareciera a mí, que a mí me gustara. Sí. Entonces, no, realmente no fue una opción para mí, no. Mira, y a tus chamos, a tus hijos, ¿les ves más como tinte artístico, más periodístico, o nada, ni lo uno ni lo otro? Todos son un mix, todos son un mix, todos son artistas y periodistas, todos, Ok. desde la más chiquita hasta la más grande. José Alejandro, que es mi hijo mayor, tiene 20 años, él escribe letras, canta rap, Oh, pero es un chamo que se expresa muy bien, es un ok. chamo con el que tú hables y a mí me encanta, y yo dije, hice un buen trabajo al menos aquí, Por promedio. sí, porque es un chamo que habla muy bien, que tiene muy buen vocabulario, que le gusta hablar bien además, que no le gusta, ¿sabes?
un muchacho, claro, él es hijo de periodista doble, que Abraham es periodista también. Entonces, tenía como esa, él habló muy rápido, José Alejandro empezó a hablar como al año, entonces era una cosa como que siempre le hablábamos correctamente para que él hablara correctamente y el niño de verdad en ese sentido, súper. Cami es un poquito más hacia el periodismo, es más como que le gusta escuchar las historias y ir detrás de ellas, ¿no? Más eso. Pero tiene más inclinación artística porque le gusta la cinematografía, le gustan ese tipo de cosas, ¿no? Y la Chipilina es una artista total, es súper carismática, Triónica. echa chistes, o sea, es demasiado. Pero ella tiene 6 años, no sé realmente, pero yo la veo a ella muy extrovertida, muy de hacer cosas, pues. O sea, la veo en esa onda de grabar un video y no le da pena. Y tú le dices, hija, te voy a entrevistar. Y ella, o sea, imagínate tú a nivel nacional, o sea, Despierta América, más de una vez me ha tocado hacer algo con ella y ella colabora conmigo, o sea, Divina. sin ningún problema. Entonces, yo creo que todos tienen su venita ahí ligadita. Y un poquito mi esposo actual que es abogado, también les ha impreso a ellos esa cosa de buscar la verdad, de ir tras los Ajá, hechos, sí. ¿sabes? Y es como un ligadito ahí, bien fino. Ojalá revienten algo. Obviamente que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Pero Claro. que lo que hagan lo hagan bien, es lo único que yo siempre les pido. Que lo que A hagan lo lo hagan mejor bien. tienen allí una productora, un mass media allí en casa con Bueno, bufete incluido de yo le digo a Cami siempre que si ella se dedica al cine, que cuando se gane un Oscar me lleve, por favor, que necesito favor. conocer un poco de gente ahí que quiero conocer. Necesito, mamá, yo te llevo. Qué belleza. Mira, Eli Angélica, ya para el final, una muy buena noticia para ti. Que mis hijos estén sanos. Una muy buena canción. Ah, soy tuyo de Ricardo Montaner. Oh, muy buena, sí. Una muy buena decisión. ¿Casarme por segunda vez? Ok, eso no le gusta mucho a tu anterior esposo. No, es que la primera decisión fue no casarme nunca más. Por eso digo, la buena fue casarme por segunda vez. No me equivoqué. Mira, y tres buenas palabras que te gusten. Amor, resiliencia, honestidad. Me encanta. Honestidad. Y creo que eso se nota mucho al hablar contigo, Eli. La verdad que, o sea, nunca obviamente habíamos hablado más allá de, pues coordinar esta entrevista. Ni siquiera nos hemos visto en persona, pero te siento una persona muy cercana y eso es muy chévere. Y en nuestro medio que vive tanto de la pantalla, de las apariencias, que uno por lo general está jugando a un personaje, pero al final, pues bueno, es todo un cuento. La verdad que agradezco conocer personas como tú que le llenan a uno de mucha admiración y mucho honor haber podido hablar contigo, Eli. La verdad, te agradezco mucho este espacio, este tiempo y bueno, y estoy muy orgullosa de que seas no solo periodista, sino venezolana, que nos recuerda cada día que hay gente buena en nuestro país, fuera de nuestro país y en Latinoamérica haciendo las cosas bien. Gracias por eso. Te agradezco el espacio, te agradezco también las palabras, obviamente. Y bueno, si hay algo eh, en lo que yo quiero que me recuerden, de verdad, es en que yo nunca he vivido las apariencias. Yo soy una persona completamente transparente y, y siento profundamente agradecimiento cuando alguien me contacta y quiere hablar conmigo o cuando algo ocurre, porque eso quiere decir que el mensaje de uno llega un poquito más lejos. Y eso siempre se agradece porque uno trabaja para eso, para que el mensaje llegue. Entonces, mi foco central siempre son los jóvenes porque yo siento que son los que pueden estar un poquito más aturdidos con todo esto, Sí. pero definitivamente
eh, el mensaje para ellos siempre es el mismo, ¿no? El mismo que yo seguí en su momento. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar hasta llegar a donde uno quiere llegar. Y si el asunto es la luna, bueno, ya están saliendo cohetes para allá, así que no hay ningún problema. Exacto, reunir la platica para montar su... A la luna llegaremos, no hay ningún problema. Pero de verdad ser uno mismo es lo mejor, es la mejor opción que uno tiene. O sea, si tú eres cristalino, transparente, con tus errores, ojo, yo no soy perfecta, he cometido muchos errores, muchos. De algunos me arrepiento y de otros agradezco. Pero yo creo que el poder ser tú y estar orgulloso de lo que eres es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es así, suscribo cada una de tus palabras. Qué belleza, Eli. Muchísimas gracias. A Y ti. bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Los espero en un próximo episodio de Los Buenos con Adi. Y nada, mujer, anda con tus hijas que te necesitan. Que necesitan comer Doritos, Dios mío. Tengo una urgencia. Las entiendo. Eso es una perdición. Una urgencia, ya voy a atender a la urgencia. Gracias, Eli. Un gran abrazo. Un abrazo igual para ti. Muchas gracias. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dar like, comentar y compartir para que sigas creciendo esa maravillosa comunidad de Los Buenos con Adi. Porque en cada rincón hay una historia que contar. Acompáñame en Los Buenos con Adi.